con un conjunto de personas y cada persona es un mundo diferente. Ya, o sea, tú eres complejo. Sí, Ya. no solo yo, o sea, todas las personas somos complejas. ¿Qué hace complejo el mundo? ¿Las personas? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes experiencias, no todos tienen un mismo pensamiento. Diferentes formas de pensar. ¿Y está mal pensar diferente? No. ¿Qué está mal entonces? ¿Ah? Está mal pensar que todos se deben pensar igual a los mismos. Sí, no está mal pensar diferente. Sí, también. O sea, no está mal pensar diferente. Lo que está mal es reaccionar, justamente lo que les decía, reaccionar porque quiera que todo el mundo piense como yo. ¿Se entiende? Correcto. ¿Y qué tanto compramos eso? A ver, llevemos la realidad. ¿Cuántos de nosotros, lo primero que hacemos cuando nos levantamos es prender la televisión para comenzar a ver el noticiero que nos vende el mató, el violó, el robó, el etcétera, etcétera, etcétera? ¿Correcto? Y lo digo porque es importante, o sea, todo esto que se ve, no podemos, o sea, esto es un salón de clases. Como les digo, el tema del aprendizaje aquí es lo siguiente: no podemos cerrarnos en un tema de aprendizaje, y se los digo, no puedes cerrarte y olvidarte del mundo que hay afuera. ¿Se entiende? Porque por más conocimiento que tengas, el mundo siempre, si tú no sabes tener no eres ecuánime entre lo que quieres, lo que buscas y cómo lo vas a conseguir, el mundo siempre te va a ir tirando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y siempre vas a hacer un punching ball. ¿Sabes lo que es un punching ball? Es porfiados que le pegas y regresan. Es la vida como nos va yendo con la realidad. Porque la vida te pega y vas y regresas, pero siempre regresas a lo mismo, no te mueves. Correcto, esos son los escenarios que debemos comenzar a cambiar. Entonces, yo les hacía, y ahí viene un poco el tema de incomodarnos un poco más. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y prendemos la televisión para ver lo que el mundo nos ve? ¿Y cuántos de nosotros estamos, sí, venimos a estudiar un sábado, dedicamos 3 horas a venir a ver este aburrido, y sin embargo luego nos vamos a la casa y el lunes a viernes estamos viendo Esto es Guerra? ¿Se entiende? Lo critico así, lo digo directamente, no va, o sea, a uno de ustedes, sino va en general, porque todos hacemos eso, ¿correcto? Cuando la gente, estamos acostumbrados a hacer las cosas cuando la gente nos mira, solamente para que no nos juzgue, no lo hacemos por nosotros. Por eso me interesó mucho ese escenario, porque ese es el escenario correcto bajo el cual se trabajan las cosas. Primero yo y luego el resto, ¿se entiende? No vas a poder ser una buena mamá si no piensas primero en ti. No, pero mis hijos, y el día que seas padre, más, sí, ok. El tema no va por ahí, el tema va porque los que saben mucho, porque lo dicen, no puedes ser una buena mamá, no puedes ser un buen papá si primero no piensas en ti, porque lo que le estás enseñando a tu hijo es dependencia. Entonces, si tú vives por tu hijo, por ejemplo, si tú vives por tu hijo, le estás enseñando a depender de alguien, y él siempre va a depender de ti, y eso se va a ir transmutando, o sea, va pasando, y luego va pasando a ser en el colegio el mejor amigo, en la pareja, la enamoradita, el enamorado, y luego el esposo, la esposa. Entonces llega un momento, porque siempre todos tienen ese insight de querer buscar algo en tu vida, y llega ese momento en el cual cambias y dices, oye, pero el tipo era médico y tenía todo, ¿y ahora qué hace? Mira, está por las Bahamas tocando ukelele. O sea, no he escuchado esas historias de las personas que cambian totalmente su rumbo de vida. Ok, es más o menos por ahí. Entonces, la idea, y por lo que hablamos de organización humana como empresa, organización humana, es que se entiende ahora que la familia es una organización, nosotros somos una organización. Entonces, los buenos líderes no nacen de empresas o no son solamente buenos líderes en su empresa, son buenos líderes en su casa, son buenos líderes como vecinos, es una buena persona, no es el que sale de aquí y te toca la bocina, ¿correcto? No, esos líderes, los falsos líderes ya murieron, aquellos profesores, porque a mí me tocaba en la universidad, que yo les llamo ahora los pavos real, no lo digo por ofenderlos, sino que es la verdad, porque entraban así como que eran lo máximo, porque tenían el posgrado, el PhD, era como que entraban así, te miraban, y tú no podías decir nada y no podías objetar nada, porque ellos sabían todo y tenían la luz, no eran como todos poderosos, era como que si, es más, si te dan la razón en algo, eras como que wow, ok, pero eso no sirve porque hay un tema, y eso es importante, de lo que les hablo de competencias, tiene un ingrediente que lo hace diferente. Ese ingrediente que lo hace diferente se llama capacidad de aprendizaje. Las personas competentes y los grandes líderes tienen capacidad de aprendizaje.
Y capacidad de aprendizaje quiere decir aprender de todo el mundo en un enfoque 360, que quiere decir, puedes aprender, no esperes aprender solamente de la persona que viene y se para aquí a enseñarte, o de pagar un congreso para escucharlo a Fishman, o de pagar un congreso para escucharlo a Kiyosaki, y decir, wow, me cambió la vida. No, no esperes solamente aprender de ellos. Tienes que tener la capacidad de aprendizaje de aprender de absolutamente todo el mundo, hasta la persona que se sube a un micro a venderte algo, la persona que puede ser de otro país, o la persona que está tirada en el suelo estirándote la mano para pedirte una propina. Ellos también tienen algo que aprender, perdón, tienen algo que enseñarte, ellos tienen algo que aprender a ti. En la medida que tú vas con ese escenario abierto de aprender, estás gestionando liderazgo. Gestionando liderazgo. Y eso trasciende, o sea, eso lo demuestras. O sea, el liderazgo, luego vamos a entrar a ver el tema del liderazgo. El liderazgo no es que, yo tengo que hacer 5 pasos y con estos 5 pasos soy líder. No, el liderazgo se transmite, ¿correcto? El liderazgo no es manejar a gente. El liderazgo es que la gente te compre la idea que tú tienes de vida, o que te compre la idea que tú tienes de negocio, o que te compre la idea que tú tienes de, no sé, de salud. ¿Qué negocio estabas haciendo? De venta, compra y venta online. Compra y venta online. ¿Qué vas a comprar y vender? Cuéntame. Bueno, estoy viendo lo que es audífonos, que es lo que rinde más. Vendo audífonos o sea, para gente que no tiene una buena audición, no tiene hipoacusia. Entonces esto puede ser servible o cosas que me generen dinero, ¿no? Ya, ok. ¿Y por qué justo el sábado 3 de la tarde? Es que vi la necesidad de querer tener nuevos ingresos, entonces No me respondí. me reuní a esta hora con un compañero. Ya, ok. Para ver si Ya, entonces, el liderazgo se transmite, no es un tema de que tengas, yo hago esto y soy líder, ¿correcto? De esa forma no se trabaja. En las organizaciones actualmente, y si tú quieres llegar a ser, como les decía, el gerente de tu empresa o el gerente de la empresa en la que estás trabajando, tienes que tenerlo claro, porque la gente ya no te sigue. Hay tanta información que la gente ya no te sigue solamente porque seas el bonito, porque seas el que habla bien o porque seas el jefe. Y sobre todo ustedes, o sea, la mayoría están en un escenario de millennials, de que todavía son millennials, entonces tienen un escenario de que tienen mucha información. Y un punto en contra del tema de los millennials es que creen que se lo merecen todo. Creen que porque acabaron la carrera, ya no, yo merezco el trabajo. Sí. No, en general, o sea, los millennials van, o sea, en cuanto a detalliedad, estamos hablando que los millennials van hasta personas de 45 años que tengan 45 años ahorita. O sea, no solamente son ustedes que tienen 25, ¿no? Son hasta los 45, por si acaso. Y ahí hay otros escenarios. Entonces, a lo que hablábamos era, ¿es complejo? Sí, por todo lo que acabamos de hablar. ¿Es cambiante? Sí. ¿Y es global? ¿Por qué es global? Porque no solo es dentro de un lugar, pues, no solo es, por ejemplo, regional, nacional, llega a ser internacional, mundial, ¿no? ¿Cómo así? Por las exportaciones y las importaciones también. Exacto, por los medios de comunicación, por el internet. ¿Qué pasaba? A ver, pónganse a pensar. ¿Se acuerdan por qué? ¿Ustedes saben por qué Domino's Pizza dejó de estar en nuestro país por un promedio casi de 5 meses? ¿Saben o no saben? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué Domino's Pizza? Domino's Pizza. ¿Por qué Domino's Pizza dejó de estar en el mercado peruano por un promedio de 5 meses? Ahora se van a acordar. ¿Se acuerdan que salió una publicación en el Face de que había salido una cucaracha en una pizza de Domino's? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿De qué? Ya. A raíz de que salió esa publicación, o sea, de que alguien agarró y con su celular indignado dijo, hay una cucaracha en mi pizza. Ok, y lo publicó Domino's 2 semanas después, 7 días después, perdón, cerró sus operaciones en el Perú y se demoró 5 meses en volver a replantear un escenario de cómo volver a ingresar al Perú. ¿Okay?
para que se den cuenta lo que una cucarachita pudo hacer. ¿Ok? Es que en serio, ¿a qué va? ¿A qué es global? Lo que pasa ahora, ¿cómo trabajan las redes sociales? O sea, son inmediatas. Tienes algo, tienes una disconformidad y agarras tu celular y comienzas a grabar. Y al toque se viraliza. Si es algo que sea, o que con lo que muchas personas se identifiquen, se viraliza el toque. Y se viraliza y llega, o sea, por ejemplo, si no existiera el cable, en los años 40, ¿cómo se hubieran enterado? ¿Después de cuánto tiempo se hubieran enterado en Inglaterra que un expresidente se suicidó en Perú? ¿Después de cuánto tiempo? Por ahí meses, ¿no? Por ahí algo, ¿ok? Exacto. Entonces, nuestro mundo actualmente es complejo, cambiante y global, es de reacción rápida. Entonces es por eso que también los tranquilizo un poco, porque es por eso que les dicen, sí, que tienes que estar constantemente capacitándote, tienes que estar constantemente, sí, pero eso es, ojalá, o sea, lo que les digo es recuerdo, eso es recibir información, está bien, ¿correcto? Está bien, sí, que sales de esta aula y hay una persona que ya estudia el doble que tú, ya está bien, pero tómalo con tranquilidad en el sentido no de pasividad, sino en el sentido de que lo que les acabo de decir, puedes recibir y puedes tener, hay personas que se llevan estudiando toda una vida, pero los pones en un trabajo simple y no son competentes. ¿Correcto? La competencia es lo que está mandando en el mundo. Y solo vas a ser competente en la medida que entiendas lo que haces y sepas por qué lo haces. Entonces, un gerente lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Entender qué hace y saber por qué lo hace. ¿Cuáles son las tres preguntas que les puse en el principio? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Eso es lo que debe saber un gerente. Tú lo agarras y lo sacas a un gerente y lo traes y le dices, ¿qué es lo que haces? No, yo gerencio, ya, ok. ¿Para qué lo haces? No, para que mis números, no, ¿para qué lo haces? O sea, realmente ¿para qué lo haces? El que mis números, que sé, no sé, dirigir a las personas y sé delegar, etcétera, eso es cómo lo haces. Pero no sabes para qué lo haces. Si no le encuentras un fin, si no le encuentras un propósito, no lo tienes claro. ¿Y cómo le puedes encontrar un propósito y un fin? Max, estás yendo muy antropológicamente, pues así son las cosas. Si tú no le encuentras un fin y un propósito a tu trabajo, es por eso que no estás contento. Por eso le preguntaba a Carlos, Luis, perdón. Por eso le preguntaba a Luis, ¿por qué Luis es feliz en su trabajo? Porque tiene un propósito. Y el propósito de Luis será generar dinero, darle bienestar a su familia. Sí, pero ¿cuál creen ustedes que es el propósito de Luis? ¿Ah? Incrementar su negocio. El ingreso económico sí es un medio, pero no es el propósito, no es el fin. También puede ser, pero no es un propósito. ¿Qué es lo que te mueve, Luis? ¿Qué es lo que hace que te despiertes día a día? Y así estés enfermo, quieras ir a trabajar. Uno de la familia es el crecimiento que uno tiene, el mundo profesional que uno quiere volcar en la empresa. Como dijiste al comienzo, a veces hay expectativas que 3, 4 amigos tuvieron empresas y quebraron. A veces, pero sí era mi promoción número 1 de la universidad y quebró. Y existen este riesgo de que te puede pasar a ti. Entonces, en el día a día, primero es ver cuál es tu horizonte, con qué recursos uno trabajas, qué es lo que tienes que hacer. Y ante la primera adversidad que tienes, si lo puedes hacer solo o buscar la solución solo, bienvenido sea, y si no, buscar en tu entorno quien te puede ayudar o aconsejar para poder salir de eso y seguir creciendo. Entonces, buscar tu entera felicidad, la felicidad de tu familia y también de tus compañeros que trabajan contigo. Porque si no los tienes a ellos felices y contentos, entras en contra. Exacto. O sea, el trabajo ideal no existe. Chicos, o sea, el trabajo ideal. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué has llegado tan tarde? Tengo clase de horarios de universidad. Ya. ¿De dónde vienes? ¿En este qué? ¿A qué horas tienes clases? Salgo a las 5:30. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana y... ¿cómo te llamas? Yo sé. Yo soy, van a bailar al final, van a llegar tarde.
Sí. ¿Por qué no salía a bailar? A ver, ejemplo. ¿Ah? Para que no lleguen tarde. ¿Y qué asegura que las haga bailar a que no lleguen tarde? Exacto. La vergüenza de hacer algo que te incomoda. Entonces, si yo lo dejo así, es como que... La próxima vez que tengan clases conmigo, van a tener miedo de llegar tarde. Y no van a hacer negocios a las 3 de la tarde. Justo un sábado. No es por el miedo, pero es por ese tipo de cosas que se debe trabajar en ese sentido. ¿Tienes cruce de horarios para el próximo sábado? Porque el próximo sábado también tienen conmigo. En realidad se me complicó un poco los horarios por el nuevo módulo. Estudio Derecho y me ha complicado todo ese ciclo. Tienes una semana para solucionar eso. No vas a terminar bailando. Ya. Entonces, ¿se entiende cómo vamos? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Han aprendido algo hasta ahora? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ah? Por ejemplo, yo nos dio bastante, para al menos particularmente me quedó bastante claro lo que es la competencia. Porque así como usted dice, ¿no? Se le puede preguntar a un gerente qué es lo que hace. Y te puede decir así como indicaba, ¿no? Que puede delegar funciones, puede dirigir una organización. Pero no es eso, la cuestión es que no solo conoce, sino que también, así como usted dijo, entiende y por qué lo hace, ¿no? Y gracias a ello, por ejemplo, va a permitir que el resto de los colaboradores o trabajadores dentro de la organización también se identifiquen, ¿no? Así como él también, porque conoce en realidad las diferentes funciones que se están realizando. Gracias. ¿Alguien más que haya habido algún insight así? O sea que, esto sí me parece interesante. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, queremos que aprendan más cosas en lo que queremos. Entonces, complejo, cambiante y global, ya lo tenemos claro. Las empresas que buscan eficiencia y eficacia, ¿qué es eficiencia? Son los métodos o estrategias, planes que permiten llegar a los objetivos. Ya, ¿y eficacia? Es el logro de los objetivos. El objetivo. ¿Correcto? Lo tenemos claro. Objetivo, procedimientos que me ayudan a llegar al objetivo. Ya. Cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que te piden? Que seas eficiente y que seas eficaz. O sea, que hagas por lo que te están pagando, que optimices los recursos que te dan para lograr ese resultado y que logres el resultado. O sea, si te pago porque dobles hamburguesas y tienes que hacer 100 en el día y por esas 100 te pago 100 soles, ser eficiente sería de que hagas 110 y que te vuelva a pagar esos 100 y que yo te pague esos 100. ¿Se entiende? Eres eficiente y eres eficaz porque logras el objetivo. Cuando vas a las empresas te piden eficacia y eficiencia. ¿Está claro? Perfecto. Y el tercer punto es que las personas es la fuerza más importante. O sea, la fuerza más importante actualmente o laboralmente hablando, ¿quién es? Las personas. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Que las empresas con capacidad de adaptación, y por eso me interesaba que ahí decían flexibles, las empresas con capacidad de adaptación son las empresas que van a tener mejora constante, innovación, exploración de mercados y adelantos tecnológicos. O sea, las empresas con capacidad de adaptación quieren decir las empresas que sean mejores empresas, las únicas que van a predominar en el mercado, son las que tengan capacidad de adaptación. Y para tener capacidad de adaptación, ¿de qué estamos hablando? Mejora constante, innovación, exploración de mercados y adelantos tecnológicos. Hablemos de mejora constante. ¿Qué es mejora constante? Considero que dentro de mejora constante están las capacitaciones. Ya. Las capacitaciones que se les brinda a todos los trabajadores. Ya. ¿Quién más? Creo que es superar la actual en estar por el hecho que antes constantemente. Superar, exacto. O sea, siempre tener un escenario ascendente, ¿correcto? Lograste tus metas, lograste tus objetivos, okay, planteate objetivos que sean más retantes para que puedas llegar a eso. Apunta a 10 para que puedas llegar por lo menos a 7.
no seas mediocre en tus objetivos, no apuntes a 4 porque digas, uy, no, es que creo que tener un trabajo en el que gane 2.000 solcitos ya estaría bien, ¿no? Porque y con eso ya soluciona, ¿no? Aspira a tener un trabajo en el que te paguen 5.000 soles. De repente lo puedes conseguir, de repente conseguirás uno de 4.000, pero ya estás mejor que el modus operandi que normalmente tenemos de siempre el mínimo esfuerzo, ¿correcto? Los latinoamericanos, o sea, en general todos los latinoamericanos, tenemos el problema de que siempre operamos así, mínimo esfuerzo, máximo recompensa, o sea, quieres trabajar las 8 horas, pero quieres que te paguen como si hubieras trabajado 16. Tienes cara, o sea, en un escenario de trabajo, el viernes 5:50 de la tarde es la persona más feliz del mundo, y estás contando los minutos para salir, ¿correcto? Y si llegan a las 6 de la tarde y sales volando, o sea, ese tipo de cosas, mínimo esfuerzo, máxima recompensa. Los latinoamericanos estamos acostumbrados a eso, por eso el japonés, por eso el europeo piensan de manera diferente. Ejemplo claro, acá no tiene pizarra, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llegan? ¿Saben el ejemplo de BMW? Ya. Por ejemplo, en el estacionamiento, ¿ok? Este es el estacionamiento, acá está la fábrica, acá está el ingreso al estacionamiento. El latinoamericano, ¿qué hace? Ingresa a su carro, escenario de 7 de la mañana, todos ingresan a trabajar. Fábrica, acá está la fábrica y este es el estacionamiento de la fábrica, ¿se entiende? El latinoamericano, ¿qué hace? Entra a trabajar y se viene acá y comienza a cuadrar sus carros y comienzan a llenar todas las filas. Ya. El japonés no, el japonés comienza al revés, el japonés entra y comienza a cuadrar sus carros, los primeros en este escenario, o sea, desde aquí hacia más cerca a la fábrica. ¿Por qué? ¿Ah? Porque son japoneses y todos lo hacen al revés, ¿no? Sí, tiene que ver con el tiempo. ¿Qué dice? Porque el que llega tarde es el que no se permite por el día y lleva más Exacto. horas. Porque el que llega tarde tiene la facilidad y el pensamiento del japonés es, ok, yo llegué temprano, yo no tengo problema de estacionarme acá y caminar lo que resta, ¿correcto? En cambio, le doy la facilidad a los últimos que llegan a que estén a tiempo para poder llegar a la fábrica. Exacto, ¿correcto? Entonces, por ahí varía un poco. Ahora, ¿qué tenemos los latinoamericanos que no tienen ni los europeos, ni los americanos, ni los japoneses? Disciplina. Ojo, no quiere decir que no haya personas que tengan disciplina. Lo que pasa es que la disciplina de ellos es mucho más estricta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene desde el colegio. El japonés, cuando está en inicial, a ellos les enseñan a limpiar. Los escenarios así, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el mejor país a nivel mundial en cuanto a educación? ¿Quién sabe? Finlandia. ¿Por qué? ¿Cuántas horas estudian en Finlandia los niños? 4 horas. ¿Y qué les enseñan? Pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional. ¿Correcto? Un niño al terminar la primaria solo debe saber leer, escribir bien, sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es claro, ¿correcto? Pero acá los metemos. Mi sobrino, ya le dije a mi hermano, o sea, justo llegaba a la casa, yo llegaba del aeropuerto y a las 6:30 salía del enano con su mochila. Me hago dormido, tiene 10 años. Es como que 6:30, le digo, ¿y a dónde va? Colegio. Las 6:40 de la mañana. ¿Y a qué hora entra? A las 8. Lo que pasa es que vivimos en Chayapampa y su colegio no sé dónde estará, entonces que es el primero que recoge la movilidad y lo pasaron como 1:20 y luego llega al colegio, estudia hasta las 3 de la tarde y llega a la casa 4:20. Tú lo ves llegar a la edad donde llegaba ella, pero mochila así todavía todo destrozada, o sea, pobrecito. Pero ahora ya en Brasil también están haciendo eso. Yo estuve
allá en Brasil hace 2 años y empecé a comprar para mis hijos colores, un montón de cosas para traer. Ajá. Y uno de mis jefes me dijo, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿qué edad tiene? 3 años y ya va al medio. Le digo, y acá están las cosas un poco más cómodas, más innovadoras. Me dijo, deja eso, súbete al carro, no lo pagues. Digo, pero está más cómodo, voy a... Tú vas a venir ahorita primero a ser sociable, a jugar. Cuando esté en quinto o sexto, ahí recién vienes, yo te voy a mandar de acá. Y, o sea, ya no es en Japón, solo estamos más cerca de Sí, Brasil, no. que un poco presente. El mejor sistema educativo que tenemos aquí en Sudamérica es Chile y Colombia. Colombia nadie lo reconoce, pero Chile y Colombia. Costa Rica está al nivel de Chile y Colombia. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. 5 millones de habitantes. Y en cuanto a territorio, es 40 kilómetros cuadrados más pequeño que Arequipa. Y a Costa Rica le dicen la Suiza de Centroamérica. Es espectacular. 19.000 personas en los últimos 4 años se han mudado a vivir a Costa Rica. Personas del primer mundo. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más económico, tienes mar por los 2 lados, tienes Caribe y Pacífico. Es espectacular Costa Rica. Sin embargo, todavía tiene, pero en cuanto a educación es increíblemente bueno. El 97% de personas que tienen más de 24 años tienen o un título técnico o una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque trabajan bajo el esquema de bachillerato. Lo que quiere decir que terminas el colegio y ya tienes una carrera técnica. El año pasado el presidente que ha entrado es un país bilingüe. ¿Qué quiere decir? Que ahora en Costa Rica se habla español e inglés, país bilingüe. ¿Por qué? Porque lo que más exporta a Costa Rica es capital humano, gente capacitada que se va a trabajar a Estados Unidos, mayormente a Estados Unidos. Hay un montón de empresas estadounidenses que tienen sus laboratorios corporativos en Costa Rica, Google, Microsoft, Facebook. Y o sea, no es como el escenario que nos utilizan a nosotros de tener call centers, no, allá tienen micro laboratorios en los cuales capacitan a las personas y se las llevan a Estados Unidos. Correcto, país chiquito, pensamiento totalmente claro en lo que se tiene que hacer, acciones congruentes con el pensamiento, educación, punto número 1 en cuanto a la prioridad del Estado, y miren lo que se logra. Costa Rica por eso no tiene ejército. Costa Rica no tiene ejército, tiene policías, y ustedes ven a los policías y de verdad son grandazos, así, chapados y todo. Andan en bicicleta. O sea, todo allá el dicho es pura vida. Pura vida, madre, te dicen, madre es como, acá como causa o cosas así. Entonces es como que ya también muy relajado el ambiente a veces. Sí, en serio, a veces es muy relajado. Pero es buenísimo, ¿se entiende? ¿A qué voy? A educación. ¿Cuánto dedica de su PBI Costa Rica a la educación? 8.1. O sea, ¿nosotros cuánto le dedicamos? Creo que estamos en 2.7. Creo que estamos en 2.7. De nuestro PBI. Miren, ese país utiliza 8.1, 8.3 de su PBI para la educación. Miren lo que logra. Entonces, ¿cuál es el principio de educación? Voy a bajar un poquito de volumen. Entonces, ¿qué tendrá que ver lo que les he hablado con el tema? Nada más, no se tiene que ver. ¿Quién me dice? Mejora constante, correcto, innovación, exploración de mercados, adelantos tecnológicos. Exploración de mercados es la diversificación en cuanto a empresas. Cuando se hace una empresa siempre le digo qué cosa. ¿Cuál es el siguiente paso que vas a tener? Por ejemplo, no, yo tengo una empresa de metal mecánica. ¿Cuál es el siguiente escenario? No, voy a construir más. Ok, olvídate de la empresa de metal mecánica. ¿Cómo diversificas? No, pero yo solo sé hacer esto. ¿Qué más puedes hacer con lo que sabes? ¿Qué te parece si pones un restaurante? No, porque nunca he puesto. Bueno, comienza a pensarlo. Porque en el mundo actual y en el mundo que hay ahora, tú tienes que tienes que diversificar. ¿Cuáles son las empresas que están a nivel mundial manejando todo? Las que diversifican, las que están en un mercado y luego agarran y destinan parte de ese mercado para poner otro mercado. ¿Por qué? Porque es como una mesa. ¿Qué pasa si tienes una mesa con una sola pata? Se cae ahí, se te cae todo lo que tienes en la mesa. Pero si tienes una mesa con 5 patas,
Si tienes una mesa con 5 patas, no pasa nada, ¿correcto? Grupo interval, ¿qué tiene? A ver, ¿quién está en la UTP? ¿Quién está en la UTP? ¿Quién más? Ya, grupo interval. Su universidad es el grupo interval, lo ha comprado la Ajá. ¿Qué empresas tiene? Ay, no sé, ya. Incafarma, Bembos, Interseguro. Creo que sí, no estoy seguro. Si me dices, mira, ves, siempre se pierde. Dunkin' Donuts, Popeye. La próxima vez voy a poner Dunkin' Donuts, Popeye. Ya. ¿Qué más? Entonces, mientras Economar, exacto. Mientras diversificas, tienes mejor. Entonces, la exploración de mercados no va solamente a, ok, hago metalmecánica, hago ángulos ranurados y hago racks. Mi exploración de mercados va a ir a hacer bases o soportes para extintores. Más allá. Pero a veces acá hay una empresa que yo siempre lo pongo como un ejemplo, ustedes lo conocen, es Inco Ya. Servicios, No. una variante, va a Cerro Verde, casi todas las minas acá. Ya. El dueño es un gran amigo, él por ejemplo también hace metalmecánica, Ya. mantenimiento Ya. en la mina. Él tiene otra empresa donde él mismo se da alimentación a sus trabajadores, entonces ya tiene construido ese restaurante al frente. Ahora está construyendo una clínica para que sus mismos trabajadores pasen ahí sus exámenes médicos. Es un club solo. Ya lo está haciendo, Claro. tiene como 5 o 6 empresas alrededor de Isco. Es un club solo. O sea, claro. Sí. Porque ¿qué haces? Comienzas a pensar, exploración de mercado. Oye, ¿qué hago? Mando a mis trabajadores a que hagan todo el tema mando a mis trabajadores a la mina, entonces tengo que pagar ese CTR y tengo que pagarles la verificación del tema. ¿Y qué te parece si tú pones una clínica? Monstruo. ¿Y qué te parece si pones una empresa porque necesitas el tema de los permisos para las llaves y para todo? Entonces ese close over que tú haces es lo que se genera en organización, en corporaciones. Y eso es un buen escenario, ¿correcto? Pero solo puedes llegar si es que tienes este tipo de cosas. Y esas son las empresas que actualmente están en el mercado liderando. ¿Y es difícil? No, pero es que sí, claro, eso es bonito, pero ya, yo cuando tenga mi empresa, así que trabaje con Cerrovia, ahí pensaré en eso. ¿Qué podrías hacer como close ahora en la empresa de tus papás? Me has dicho, mira, no tal escenario, que tienes y vendes, tienes la tienda que venden artículos Costura. de costura y trabajas, me imagino, en una zona donde hay un montón de personas que trabajan en eso. ¿Qué normalmente consumes tú? O sea, como empresa. Mayormente, hilos. Ya, hilos. Ahorita no te vas a mandar a hacer hilos, algo más sencillo. No, bueno, nosotros solo por ahora pedimos la de Lima. Estamos teniendo la idea de traerlos, ¿no?, desde China. Ya, eso es un escenario de crecimiento que no viene a ser innovación. Eso es una mejora constante. Están reduciendo los gastos de producción, porque estás importando directamente de China y ya no estás importando allá. No, más allá. No sé, ¿qué te vende a ti? ¿Qué persona o qué hay que te vende a ti que le vende al resto de empresas? Allá, ¿Qué? bordados, Bordados, puede ser, no sé, ¿qué más? elásticos. Elásticos, ya no me estás entendiendo. No sé, ¿no hay una señora de la papita que va y le vende a todos? No, bueno, es que los elásticos también lo tienen los demás. Y es una empresa que Ya. las hace y las distribuye. Ya, Y bueno, ¿Qué más? todos traemos ese producto, ¿no? Es decir, que lo tenemos. ya. Después, ¿qué más? Yo creo que podrían intentar lo que es diseños, ¿no? Por ejemplo, si ya tienen una costura por lo que es deportivo, generar a una persona que genere la marca, pues empresa, otro que diseñe y otro que se dedique a los estampados y a otras cosas. Se Ya. podría tercerizar, ¿no? O de repente ver las courier que le traslada ahí los productos, Movilidad. tomar con una movilidad propia. Ajá. Ya, perfecto. Lo que están haciendo es gestionar. ¿Se entiende? Gerencial hubiera sido, ya, no, tú tienes que hacer esto y tú, no. Lo que estamos haciendo es gestionar. Y esa es la forma en la cual las organizaciones, y ahora sí podemos decirlo, las organizaciones son horizontales realmente, no verticales con parámetros horizontales que no son reales. No, mi empresa es horizontal. Oye, ¿alguna vez has hablado con el gerente? No, ni lo conozco. Oye, ¿te permiten ir al...? No puedo salir de tu oficina. Tengo 2 veces para ir al baño y las utilizo en 10 minutos. ¿Se entiende? O sea, consecuencia real de lo que estamos haciendo. Entonces, a lo que iba era... ¿tu nombre era? Yo sé.
Es que soy malo, no, disculpa. Es un talón de Aquiles. Que busques algo que no hagan el resto de empresas, pero que te tengan que consumir, como el tema de la movilidad, que es buenísimo. Si tú haces eso, estás comenzando a generar ese close bar que estamos hablando, ¿correcto? Y estás yendo más allá. Ahí sí estás innovando y estás teniendo un valor agregado y vas a ser no solamente para tu cliente externo, bueno, sino también para tu cliente interno. ¿Se entiende? Entonces ahí vas a comenzar a generar otros escenarios. Entonces, si podemos hacerlo con una tienda, sí. Podemos hacerlo con una empresa grande, sí. Podemos hacerlo con una empresa mediana, también. Acá no se trata del escenario, sino se trata de que simplemente tengas las ganas de querer hacer las cosas. Entonces, si hablamos de nuestro curso, gestionar con liderazgo viene desde ahí. ¿Se entiende? ¿Correcto? Ok. Y todo esto que son empresas con capacidad de adaptación, ¿quiénes son las personas que hacen esto? ¿Quiénes son las que mejoran constantemente? Las que aprenden. Porque no puedes mejorar si no aprendes. No puedes mejorar si no aprendes. Tú puedes mirar el error y puedes decir, ya, yo no voy a hacer eso. Pero ten por seguro que no vas a aprender si es que la próxima vez no tienes acciones diferentes a las que te llevaron a ese error. Entonces, cuando haces eso, ¿qué estás haciendo? Aprendiendo. ¿Y una empresa por sí sola aprende? No. ¿Quiénes aprenden? Las personas. ¿Correcto? ¿Quiénes son las que innovan? O la empresa, ¿cómo se llama tu empresa? Mancer. O Mancer simplemente dice Mancer como personalidad se transforma y dice Mancer va a innovar. No. ¿Quiénes innovan? Las personas que trabajan en Mancer, ¿correcto? ¿Quiénes son los que orientan los resultados al esfuerzo del logro de objetivos? Las personas. Entonces, dentro de este escenario, ¿por qué la gerencia es importante? Porque la gerencia gestiona ¿qué cosa? Y las personas que hacen mejoran la empresa. ¿Se entiende? ¿Ahora sí lo tenemos claro? Perfecto. Entonces, seguimos. Conocer el comportamiento de las personas es fundamental, pues son la base de organizaciones eficientes y flexibles. Habíamos hablado de eficiencia y eficacia, ¿correcto? Las organizaciones eficientes son flexibles. ¿Qué quiere decir flexibles? Ahí me dijeron. ¿Qué quiere decir flexibles? Que se toma en consideración a todos, ¿no? Es decir, es abierto, bueno, flexible y abierto, ¿no? En el sentido en que, como decía, ¿no? Que se toman en consideración a todos los trabajadores, las opiniones, las críticas que estos pueden tener, ¿no? Ya, sí, no. O sea, sí, porque eso es una vista interior, pero tiene que ser flexible también hacia afuera. Me interesa que sea flexible hacia afuera. ¿Alguien por ahí? Adaptarse a cambios. Ya, ¿cómo te adaptas al cambio? Por ejemplo, si está viendo las ventas en internet, entonces sí me tengo que adaptar a ver negocios en internet. Ya, pero hazlo más puntual. Porque es lo que tú trabajas. Tú quieres poner un negocio de importación y de el tema de los audífonos. Ya. No, o sea, cualquier tema, pero primero que me ingrese más ingreso, pues no, para tener el capital y de ahí ya poner mi página web y... Ya, ahí todavía tienes un punto de sesgo, que es, ¿pondré la empresa o voy a ser diferente cuando tenga capital? La pregunta es, ¿tienes capital ahorita? Sí, porque así sea poco y es mi capital. Ya, ¿qué pasaría si no tienes capital? ¿Qué hacemos? Si no tengo capital, no pongo empresa. Así se ¿Cómo? buscando clientes, aquí ya primer rentable y Buscar asociarse, claro. Gestiona su O préstamo. también un préstamo. Puede ser hacer un préstamo. Ya. A la flexibilidad a la que voy, tiene que ver con eso. La flexibilidad a la que voy es, por ejemplo, pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan del terremoto que hubo en Chile? El del 11, creo que el del 11 fue el más fuerte, ¿verdad? Ya, el terremoto de Chile del 2011. ¿Qué pasa? Hay dos empresas conocidas que venden leche. ¿Se entiende? Escenario A, empresa A, escenario B, empresa B. Entonces, empresa A, empresa B. Empresa A tenía el manejo del mercado porque la empresa A tenía más del 60% del consumo de leche dentro de Chile, que es una enormidad. ¿Okay? 60% del consumo. Empresa B era una de las que había que tenía 13%, si no me equivoco, 13-14% de participación dentro del mercado. 60-13% de participación dentro del mercado. Terremoto en Chile, escasez.
En los supermercados se acaba todo. ¿Qué pasa con la empresa A? La empresa A dice, uy, nos quedamos en el aire, no hay producción ahorita, no vamos a poder tener producción, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, yo no puedo matar mi producto, el costo que yo tengo es tal, no puedo bajar sobre ese costo, no quiero perder utilidad sobre ese producto, entonces lo que voy a hacer es, voy a incrementar un poco el precio para que el stock se mantenga y no dejar de tener presencia en el mercado. ¿Se entiende? Es empresa A. Empresa B dice, ¿qué hacemos? Ya, sí voy a marginar mi utilidad, por lo que no voy a subirle el precio, y es más, voy a comenzar a bajar un poco mi precio. Entonces, empresa A comienza a vender después del terremoto la leche, si se vendía, pongámoslo en soles, si se vendía a 3,50 soles, la comienza a vender a 3,80 soles. Empresa B, la empresa B siempre tuvo el precio un poco más bajo, porque tenía menos utilidad, y lo vendía a 3,20 soles. De 3,20 soles lo baja a 2,80 soles después del terremoto, marginando utilidad. ¿Qué pasa en el consumidor chileno? ¿Qué leche creen que comienza a comprar? La B, ¿ok? ¿Y eso qué hace? Que le genera mayor volumen. Si bien es cierto, por unidad tenía menos utilidad, mayor volumen, mayor utilidad, ¿correcto? Al final, ¿qué pasa? La empresa B, después de 2 años, la empresa B pierde el 60% que tenía de participación del mercado, la empresa A, y la empresa B sube de tener un 13% a tener un 42% de participación dentro del mercado. La empresa B, que tenía 60 y pico % baja a tener un 23%. ¿Por qué? Porque la empresa B, ¿cuál fue flexible? La empresa B. A esa flexibilidad también vamos, a saber entender en cuanto a números también, que la flexibilidad va de acuerdo al contexto en el cual el mercado también se mueve. ¿Y eso quién lo hace? Pero ¿quién tiene que ver el tema del estudio del mercado y quién toma esas decisiones? Pero en general, como se llama nuestro curso, el gerente. Si la persona que está a la cabeza solo gerencia, solamente va a dar números. A eso iba mi comentario. La persona que estaba en el escenario A era un gerente que solo veía números y no quiso marginar la utilidad. La persona de la empresa B lo que hizo fue gestionar. Y si bien es cierto, en un principio marginó utilidad, gestionó el escenario de tal manera, de manera flexible y con un pensamiento a futuro, que el resultado se dio por sí solo. Gestionar, gerenciar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sobre flexibilidad en el mercado. Entonces, ¿es importantísimo? Sí, es importante. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ya. Preguntas que tengan hasta aquí. Preguntas que tengan hasta aquí. ¿Qué pasa si yo tengo un negocio y quiero implementar, buscar nuevas entradas, ¿no? Por ejemplo, como usted dijo, en el tema de su negocio de costura, perdón, un tema de movilidad, y vas generando otras mini empresas que también aportan para tu propia empresa y no tienes control de tus personas? O sea, porque una persona no puede estar al tanto y confías en personas que ni siquiera quizás ven tu capacidad de sueño que tú tienes, esa persona, ¿no? De generar más ingresos. ¿Cómo podríamos tener el control, o sea, de las mini empresas, de lo que estamos comprando? Ya, a ver. Cuando lo trabajas de esa manera, hay dos tipos: variables internas y variables externas. Las variables externas son variables que no controlas, las variables internas son variables que controlas. Ejemplo, una variable externa, un terremoto, una inundación, no sé, que el presidente, un cambio de estado, ¿correcto? Son variables externas. Entonces, en esas variables externas, tú no las vas a controlar. Lo que te va a permitir tener claridad ante el mercado y ante las variables externas son las variables internas que tú tienes. Dentro de esas variables, como el escenario que tú me dices, es sencillo, o sea, deberías rodearte de personas que tengan por lo menos la misma visión que tú. Entonces, si tú me estás diciendo qué debería hacer porque estas personas ya, o sea, no confían y no tienen, la pregunta no es qué deberías hacer, la pregunta es por qué esas personas están ahí, por qué tú has permitido que estas personas estén ahí. ¿Se entiende? Entonces, las variables internas es lo que tú manejas. Las variables externas siempre van a estar y siempre va a pasar y siempre van a delimitar de alguna forma el mercado, pero son cosas que van a estar ahí y son cosas con las que constantemente tú vas conviviendo. Cuando tengas una empresa vas a ver que hay variables externas que te van a mover la aguja del mercado.
y tienes que tener flexibilidad. Por eso hay empresas, por eso hablamos de flexibilidad. Hay empresas que tienen que ser flexibles, y sobre esa flexibilidad tenemos que tener un pensamiento de gestión, no un pensamiento impositivo. Por eso las primeras preguntas que les hice es ¿qué piensan de un gerente? Y en realidad un gerente sigue siendo la cabeza de la empresa, pero desde un enfoque totalmente sincero, desde un enfoque de gestión, en el cual dice, tú eres bueno y tú eres el abogado de la empresa, pues tú deberías saber y tú me vas a dar las soluciones en cuanto al área legal. Tú eres la contadora, tú deberías dar las soluciones en cuanto al área contable. La tarea del gerente no es hacer el trabajo del abogado y del contador. La tarea del gerente es gestionar las cosas tan bien que tenga la capacidad de confiar en el abogado y en el contador, y que el abogado y el contador trabajen de la misma forma, o sea, que entreguen su trabajo al 100%. Esa es la labor de gestionar una empresa, ¿correcto? Ok, entonces, otra pregunta, algo que tengan. ¿Todavía no? También tienes que saber cómo contratar a tus personas, ¿no? En qué personas estás depositando tu confianza. Sí. Pero primero tienes que saber que... Por ejemplo, si es una empresa familiar, vas a chocar porque quizás tus propios familiares por darles trabajo no tienen el mismo meta que tú quieres ir. ¿Por qué no? Sí. Es que si es una empresa familiar, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en Arequipa, ¿cuál es el primer problema que tienen? Justamente eso, que como es empresa familiar, contratas a tus familiares. De repente una persona de afuera puede trabajar mejor, o es más, ¿qué hemos dicho? Competente. ¿Se entiende? Ok, entonces, el siguiente punto es empresas, organización de personas con objetivos comunes, aunque sea por diferentes motivos, ¿correcto? Organización de personas con objetivos comunes, aunque sea por diferentes motivos. Las diapositivas, como les he dicho, se las voy a pasar a Edgar para que se las dé. Las capacidades, conocimientos y actitudes de las personas son determinantes para el éxito de la empresa, clarísimo. El sistema de gestión tendrá un impacto en estas cualidades humanas. Y aquí me voy, y esta es la parte que vamos a trabajar ahorita de manera rápida. El sistema de gestión. Estamos hablando de gerencia, ¿correcto? Ya hemos entendido cuál es la diferencia entre gerencia y gestión, ya hemos entendido qué es capacidad, qué es competencia, ya tenemos claro hacia dónde debemos ir, así sea en nuestra empresa o en una empresa en la que vamos a trabajar. ¿Lo tenemos claro hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, el sistema de gestión, le llamo sistema de gestión a esto, por eso les decía, yo no le pongo el nombre de gerencia, yo le llamo sistema de gestión, ¿correcto? Porque es la manera en la cual gestionas la empresa. ¿Estamos claros? ¿Estás bien? Y el estilo de dirección provoca actitudes y desarrollo de motivaciones, ambos elementos también inciden en el éxito del negocio. O sea, el sistema de gestión es cómo lo manejamos, y el estilo de dirección es la particular forma en que el gerente maneja a las personas. ¿Se entiende? ¿Puede representar el estilo de dirección? El sistema de gestión es el sistema que nosotros utilizamos para llevar adelante la empresa. El estilo de dirección es la particularidad que yo tengo como jefe, como gerente, como dueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ese es mi estilo de dirección. El estilo de dirección de Luis no va a ser el mismo estilo de dirección mío, o no será el mismo estilo de dirección, ¿cuál es su nombre? Oliver. No será el mismo estilo de dirección que Oliver. ¿Quiere decir que el estilo de Oliver es mejor que el estilo de Max y el estilo de Luis? No, quiere decir que son diferentes. Pero el sistema de gestión, si los tres en diferentes empresas utilizamos el mismo sistema de gestión, o sea, lo que estamos hablando ahora, que es de lo que les estoy hablando, enfoque humanístico en las empresas, el estilo de dirección va a diferir un poco, pero la idea es que las tres empresas podrían ir a bien. ¿Se entiende? Correcto. Entonces, ¿cuáles son estos tres escenarios? Los modelos de organización son de tres tipos: dirección por tareas, dirección por objetivos y dirección por objetivos y competencias. O sea, el estilo de manejo o de liderazgo o de gestión que tenga la cabeza de una empresa puede ser de estos tres tipos. Puede ser dirección por tareas, puede ser dirección por objetivos, o puede ser dirección por objetivos y competencias. ¿Cuáles son las características? Las vamos a ver. Dirección por tareas. Ahí. Ya. Dirección por tareas. Lo vamos a pasar rápido porque esto lo tienen sus diapositivas y lo hemos conversado y ahora lo van a ir entendiendo. ¿Cuál es el aspecto central de la dirección por tareas? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok?
Vínculo con la empresa, el puesto de trabajo. Actitud reactiva y motivación extrínseca, talento dependiente, se limita a ejecutar, no se espera que innove. Alta calidad pero baja iniciativa, mínimo esfuerzo, asignación de personas a puestos, estructura rígida y poco adaptable. Por ejemplo, el escenario que les había dicho de las empresas que trabajan tipo Kentucky, etcétera, ¿es dirección por tareas o no? Porque en el aspecto central, cuando un trabajador está ahí, ¿qué es lo que te preguntan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer? Tienes que decirme lo que tengo que hacer. ¿El vínculo con la empresa cuál es? ¿Hay un vínculo real? Por ejemplo, hay un vínculo como el vínculo del trabajador de Luis, que Luis está estudiando con este compañero que también trabaja con él. ¿Habrá el mismo vínculo entre una persona o un chico que trabaja en Burger King que el vínculo que el trabajador de Luis tiene con la empresa de Luis? No, acá el vínculo simplemente ¿cuál es? El puesto de trabajo. ¿Cuál es el problema de esto? Que como es el puesto de trabajo, cuando me ofrecen un mejor puesto de trabajo, ¿qué hago? Fuga de talento. ¿Correcto? Actitud reactiva y motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir actitud reactiva? El mínimo esfuerzo y quiero la máxima recompensa. El domingo a las 10 de la noche es el día más triste de mi vida porque el día siguiente tengo que trabajar. ¿Correcto? Ya, actitud reactiva. Y motivación extrínseca. Motivación extrínseca, ¿qué quiere decir extrínseca? De afuera. ¿Cuál es la motivación? Entonces, si la motivación es el dinero y no hay vínculo con la empresa, sino el vínculo con la empresa es el puesto de trabajo, ¿qué pasará si vienen a ese trabajador y le ofrecen 2 soles más de sueldo? Se va. Oye, pero era mi amiga. Se fue. ¿Correcto? Talento dependiente, lo que quiere decir que sus talentos o en lo que esa persona es buena, ¿le interesa a la empresa? No, el talento es dependiente porque simplemente te contrato para lo que tienes que hacer. Si tienes talento para otras cosas no me interesa. Te pago por algo. ¿Se entiende? Perfecto. Se limita a ejecutar, no se espera que innove. Se le pide a esta persona, oye, se le da un feedback o se le pide, ¿cómo crees que podríamos mejorar en la empresa? No, simplemente tiene que limitarse a ejecutar lo que se le dice. ¿Está claro? Perfecto. Alta calidad pero baja iniciativa, mínimo esfuerzo. ¿Tienen alta calidad este tipo, por ejemplo, un producto que sale de una manufactura? Por ejemplo, espárragos. Exportamos espárragos. Entonces, traen los espárragos, lavamos los espárragos, los pasamos por estas como duchas que les quitan todos los bichitos, todos los pasan, luego los pasan a un escenario de meterlos en una lata, lo cerramos, le metemos agua, conservantes y plum, sale. ¿Correcto? ¿Eso tiene una alta calidad? O sea, ¿el producto tiene una alta calidad o no? Claro, y encima por lógica. ¿Por qué? Porque si todos los días haces lo mismo, si todos los días te ponen a freír hamburguesas, en 2 meses vas a hacer, tu hamburguesa ¿cómo va a ser? Rica, la mejor. Porque todos los días haces ¿qué? Lo mismo. Entonces, alta calidad pero baja. Se predomina la calidad, sin embargo, se limita y el mínimo esfuerzo. Porque si todos los días fríes hamburguesas, ¡ay, qué monstruo! En los 3 primeros días estás friendo hamburguesas. ¿Qué cara tendrás a los 2 meses de freír hamburguesas? Te salen riquísimas, pero ¿qué cara tienes? ¿Ok? Entonces, mínimo esfuerzo. Se comienza el esfuerzo que tú tenías. Porque es una curvatura de aprendizaje. O sea, todo tiene lógica, es una curvatura de aprendizaje. Cuando tú entras a un trabajo, tienes una curvatura de aprendizaje en la que no sabías hacer nada y te equivocabas, hasta que comenzaste a aprender y llegaste al máximo que podías aprender en ese trabajo. ¿Y luego qué pasa? Tu interés comienza a decaer, porque como ya sabes, y como no te enseñan, y como no te ponen retos, y como no tienes nada más que te mueva, ¿qué pasa? Tu iniciativa baja y el esfuerzo tiende a ser mínimo. Porque ya sabes hacerlo. Entonces, si antes te demorabas 15 minutos en hacer la hamburguesa que te enseñaron a hacer los 3 primeros días, después de 2 meses vas a hacer la hamburguesa en 1 minuto. Entonces, tu esfuerzo comienza a ser mínimo. Por eso es que los trabajadores pierden interés en el trabajo. Porque no tienen escenarios retantes. Exacto, no hay línea de carrera. ¿Y de quién depende eso? ¿Quién debería mirar eso? ¿Quién debería gestionar eso?
Asignación de personas a puestos. Asignas a las personas, ok, tú, Oliver, vas a empaquetar las hamburguesas. No, pero yo soy chef, no me interesa, vas a empaquetar las hamburguesas. ¿Se entiende? Solamente asigno puestos, personas a puestos. Oliver, empaquetadura. No es Oliver el chef, no es Oliver la persona que sabe matemáticas, no es Oliver, no. Es Oliver la persona que me empaqueta. Punto. ¿Se entiende? Fuga de talento igual. Estructura rígida y poco adaptable. ¿Se entienden las características de las empresas que son por dirección por tareas? Perfecto. Dirección por objetivos. El otro escenario. ¿Cuál es el aspecto central de la dirección por objetivos? Aspecto central, ¿qué hay que lograr? La pregunta ya no es qué hay que hacer, la pregunta es ¿qué hay que lograr? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, tienes que vender 50.000 teléfonos. Perfecto. Se basa en el empowerment. ¿Cuál es el empowerment? ¿Qué es empowerment? ¿Alguien sabe? Empoderamiento. ¿En qué sentido se trabaja el empoderamiento? No necesariamente. ¿Qué pasa? Que la persona reconoce el problema y es parte de la solución. Y es que se encargue de la solución del problema. A la vez que reconoce es parte de la solución. No tanto. O sea, no está mal, no tanto, pero sí tiene que ver, pero no exactamente. Ustedes han escuchado hablar del tema de lo de coaching. Yo tengo 3 certificaciones. Tengo 3 certificaciones de coaching que no las he hecho acá, las he hecho fuera. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Lamentablemente nuestro país, al igual que muchos aquí en Sudamérica, se lucra mucho con la educación, ¿correcto? Entonces, algo que está de moda, todo el mundo pone todos esos escenarios. Entonces, eso es algo que ha pasado con el tema de coaching, por ejemplo. Acá hay X, Y, Z empresas que certifican como coach. O sea, he salido, me he encontrado con personas a veces en clases y dicen, yo soy coach. Ah, monstruo. ¿Dónde en la escuela ibero-latinoamericana Master Blaster de... ¿Ya? Entonces entras a ver, ojo, o sea, lo digo así porque es importante, o sea, me interesa que vean el escenario, no lo digo por burla. Pero el escenario es lo siguiente, no hay problema con eso, ¿se entiende? El problema es cuando se vende algo que no es, ¿correcto? Entonces, hay personas, yo por ejemplo, yo no me animaría aún así a todavía, cuando lo trabajo para sacar coach, a veces todavía tengo muchos escenarios que tengo que mejorar y tengo todavía ese escenario de tener mucho cuidado con eso. Pues yo veo personas que han hecho un curso de un mes y, o sea, es como que me encuentro con ellos y todavía me dicen, ah, no, pero yo soy master, y no sé qué más. Entonces, ¿a qué va ese comentario con esto de aquí? Que muchos de esos escenarios también son empowerment. ¿A qué me refiero en ese empowerment? Que a veces no es tan positivo, en que, por ejemplo, el tema de coaching no es un tema empowerment. Y la mayoría de personas piensan que el tema de coaching es que sí, porque tú puedes y te voy a hacer cruzar las brasas de carbón, y eso no tiene nada que ver con el coaching. ¿Se entiende? El coaching es un enfoque totalmente diferente. Tiene que ver con el empowerment. Y trabaja con empowerment, pero no un empowerment impuesto, porque de hecho yo no voy a motivar a nadie. Cuando voy a hacer las capacitaciones, me dicen, ahí está el coach, nos va a motivar. La neta voy a motivar, a la justa se encuentra motivación para mí, para adelante, no me todos los días. Es como que, y lo digo ¿por qué? Porque la motivación es un proceso interno. Yo no te puedo motivar, o sea, tendré que conocerte, no puedo motivar a, no sé, pues a mi hermano, a mi mamá, o sea, ¿se entiende? La motivación es interna. Lo que puedo hacer y lo que el coaching hace es plantearte escenarios para que tú adaptes esos escenarios y en base a esos escenarios tú quieras cambiar. Eso es lo que hace el coaching. Entonces, este tema del empowerment hay que tener mucho cuidado. Por eso, porque el empowerment es ¿y quiénes son los mejores vendedores? Nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a lograr la meta. Y hoy día, ¿cuántos celulares vamos a vender? 50. ¿Sí? ¿Se va a poder? Sí se puede. Salen los chicos, ¿no? Salen y van a vender los celulares y regresan 4, es como que se fueran a la guerra, y regresan 4 que consiguieron la meta. ¿Ya? Un ejemplo de campaña en playa. ¿Cuántos chips vamos a vender? ¿Cuánto te propones hacer? 15 chips, tú 17, tú 18, ya vamos, que sí se puede, no. Sale. No está mal. ¿Dónde está mal? Cuando se hace eso sin una lógica de acción, sin un propósito. O sea, si ese vendedor, tú no le dices por qué quiere vender 18 chips, lo mataste. Porque sale a la guerra
sale a vender y cuando regresa con 4 chips, el tipo es el más desdichado del mundo, se puede suicidar después. El empowerment, cuando no se trabaja de manera consecuente, es malo, porque es trabajar con la emocionalidad de la persona y es utilizar a la persona. ¿Se entiende? Para poder empoderar también necesitas, o sea, no dejarlo del todo, o sea, lo empoderas y no dejarlo, sino siempre hacerle un seguimiento, no muy seguido, pero sí en un escenario un poquito más lento, ¿no? Exacto, eso es gestión. ¿Se entiende? La gestión, el empowerment de un, o sea, el speech en cuanto a empowerment de un gerente debe ser valorando el propósito de la acción que se quiere buscar conseguir. Valorando el propósito de la acción que se quiere buscar conseguir. Porque si es un empowerment, no, Oliver, tú eres el más. Mira, tú vas a poder, yo sé que hoy día tú vas a vender todos los celulares. Lo que estoy haciendo es utilizando un esquema emocional para ensalzarlo a él, para que vaya y logre lo que yo le estoy diciendo. ¿Se entiende? O sea, voy a hacer un ejemplo feo, pero es como que, ¿quién va por la pelota? Va por la pelota, vaya por la pelota. ¿Se entiende? Eso no es. Es que, o sea, suena bien crudo. Pero es que... Ahora, ¿se entiende hacia dónde va mi crítica? Hacia que hay personas que gerencian así. Porque luego viene... ¿Y cuántos conseguiste? 4. Uy, no sirve esa. Y el esquema emocional de las personas, pues que puedes generarle quiebres, que... ¿Correcto? Algo me hace preguntar. Sí, es como que lograr que la motivación extrínseca de lo que tú quieres generar se vuelva intrínseca para tu personal. Exacto. Cuando tienes eso, logras el clic con tu trabajador. Cuando logras ese clic, ese trabajador no necesita, o sea, necesita un acompañamiento, etcétera, etcétera. Pero ese trabajador es un cliente interno satisfecho. Cuando tienes un cliente interno satisfecho, tu empresa va a tener resultados consecuentes. ¿Se entiende la importancia? Ya. ¿Se entiende la diferencia del empowerment? No digo que el empowerment esté mal. La forma en que lo utilizan a veces tiene que ver, por eso les ponía el escenario de los temas de coaching y eso. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, se basa en el empowerment. Entonces, la dirección por objetivos es que hay que lograr lo que les he dicho, ¿no? A toda costa tienes que lograr eso. Y te ensalzo para que logres ese objetivo. ¿Se entiende? Empowerment. Ya no hay órdenes, se comparte el objetivo, o sea, no hay una orden directa. Y el speech es, porque todos somos un equipo y vamos a vender esos 100 chips. ¿Ya? ¿Correcto? Promueve la proactividad y la generación de valor. Sí, promueve que seas proactivo y generes valor. ¿Por qué no vendiste? No, es que en realidad no pude porque he estado mal del estómago. ¿Y qué podrías hacer para mejorar, para no estar mal? ¿Y cómo vas a trabajar la próxima? O sea, comienzas a generarle escenarios de proactividad, pero es una proactividad basada solamente en el empowerment, porque solamente quieres de esa persona sacarle el provecho. ¿Se entiende? Entonces no es real. O sea, no es que te interese la persona porque realmente le duele el estómago. No, te interesa que ese dolor de estómago está siendo una tara para la consecución del objetivo que tú le has planteado. Motivación intrínseca, lo que hablábamos, o sea, dentro mía, desarrollo profesional. ¿La motivación es intrínseca? Sí. En el otro escenario, en dirección por tareas era extrínseca, que era él. En esta es intrínseca. ¿Por qué es intrínseca? ¿Por qué es interna? ¿Pero por qué? Porque cada uno tiene sus propios intereses, sus propios sueños. Exacto, porque tienes, y tus intereses y tus sueños los ciñes no, si vendo estos 10 chips hoy día, estoy un pasito más cerca de poner mi negocio. ¿Se entiende? Okay. Intrínseca, desarrollo profesional, porque eso te permite desarrollarte también, si bien es cierto, sí. Puede originar competencia entre los objetivos individuales y los de la empresa, clarísimo, y ahora les voy a poner un ejemplo. Promueve la competencia general entre empleados y malas prácticas para lograr los objetivos, también clarísimo. ¿Quiénes están aquí? Empresas de, por ejemplo, pirámides, ¿correcto? ¿Por qué? Puede originar competencia entre los objetivos individuales y los de la empresa. Me ha dicho que venda 100 chips. Ya. He vendido 98 chips. Ya, y me faltan 2 chips. Y veo a una viejita que no tiene celular y le puedo vender los 2 chips. Entonces digo, ¿qué hago? O sea, ¿será real? ¿Los necesitará? ¿La abuelita necesitará los chips si no tiene celular? Pero como te han enseñado bajo el empowerment, vas y la ensalzas para que se los regale a sus nietos. Estos chips que vienen con internet, bla, bla, bla. ¿Y qué haces? Vendes el producto, llegas a tu meta, pero ¿qué hiciste?
¿Dónde está? Competencia entre los objetivos individuales y los de la empresa. ¿A la empresa le convendrá que esa abuelita compre los chips? Ya, te lo pongo así. Un ejemplo de una red de mercado que venda productos para bajar de peso. ¿Ya? Estás para llegar al mes y ese producto se lo vendes a tu amigo que tiene sobrepeso. Y tú sabes que no funciona, pero se lo vendes porque... Exacto. Tú sabes que no funciona, pero es tu amigo. Y le dices, no, sí funciona, mira, yo bajo de peso. Correcto, se lo vendes. ¿Qué estás haciendo? Estás originando competencia entre tus objetivos individuales, que en este caso es lo que te habían puesto que tienes que lograr, y los de la empresa. Porque ¿qué va a pasar? Tu amigo va a comprarte. Es más, a veces te compra porque es tu amigo. Pero después de que lo pruebe y se haya gastado sus 200 soles en su batido y no baje de peso, ¿qué va a decir? ¿Va a decir, Max me estafó? Sí, también. ¿Pero qué va a decir que no sirve? ¿Max o Max y la empresa? ¿Y el objetivo de la empresa será verse mal ante todo el mundo? ¿Se entiende dónde entra ese cruce entre los objetivos de la empresa y los individuales? Ok. Y promueve la competencia desleal entre empleados y malas prácticas para lograr los objetivos. Sí, pues lo que les decía la abuelita, ¿no? Yo no sé, pero me traen los 100 y al que me traiga los 100 le voy a dar un bono de... Y entonces tú vendiste 98 y estás llegando a la oficina y justo la ves a la abuelita parada en la puerta antes de entrar, ¿no? Y le vendes los 2 chips. Y entras a tu oficina con tus 100 chips vendidos, pero no de manera honesta. ¿Se entiende? Perfecto. Dirección por objetivos. Dirección por objetivos y competencias. Este es el escenario ideal. ¿Ok? Este es el escenario ideal. ¿Qué quiere decir dirección por objetivos y competencias? El aspecto central, ¿cuál es? La definición de la... ¿Y la misión qué es? ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es la primera pregunta que les hice? ¿Para qué? Esa es la misión. ¿Para qué y por qué haces esto? ¿Para qué y por qué trabajas? ¿Se entiende? ¿Para qué y por qué trabajas? Entonces, el aspecto central... ¿Cuál es el aspecto central? La definición de la misión. Se basa en el conocimiento del capital humano. Tienes que conocer a las personas porque con ellas vas a trabajar. Los puestos se adaptan a las personas. Sí me interesa saber en qué eres bueno para ver cómo puedes desarrollar mejor tu puesto de trabajo o cómo te puedes desarrollar mejor en tu puesto de trabajo. Conoce los objetivos y entiende el para qué final de su trabajo, no solo el cómo o el qué, que eran las preguntas que les daba. Entiende el para qué. Ok, ¿para qué trabajo? Para esto. La empresa te da ese para qué. Entonces tú le encuentras sentido en el cómo y qué es lo que haces. ¿Correcto? No se siente un freelance, o sea, no se siente una persona que no tiene vínculo con la empresa, sino tiene vínculo con la empresa, genera sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, cuando un trabajador tiene sentido de pertenencia con la empresa, que era por ejemplo el escenario que nos contaba Luis de su compañero, ya tienes ahí ganado el cliente interno, entonces actitud cooperativa y vocación de servicio. Su motivación es triple, es extrínseca, o sea, hacia afuera porque sí, obviamente le interesa el dinero, es intrínseca porque le interesa crecer como profesional y esta es trascendente porque tiene un motivo, tiene una misión, tiene un porqué, le encontró un propósito a su trabajo. ¿Correcto? Talento interdependiente, o sea, que los talentos se intercambian, van y vienen, es bueno tener el talento. Y preocupación por el desarrollo de la persona. La empresa se preocupa por el desarrollo de la persona. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profesor, y en el caso de la visión. De la visión, ya. A ver, visión, misión y valores, lo que cada empresa tiene. La visión es hacia dónde quiero llegar. Ser la empresa número 1 comercializadora en el sur del país de productos, ser reconocidos como la empresa, hacia dónde quiero llegar. La misión es cómo voy a llegar y por qué. Mi pregunta era, por ejemplo, dónde encaja en el caso de la visión. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la visión, ¿no? Que gracias a su razón de ser es que el trabajador puede ver una relación tanto intrínseca o extrínseca y también se reconoce, se da el reconocimiento del trabajador, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajador, para que se identifique con la empresa, tiene que tener en consideración qué objetivos, qué es lo que busca la empresa. Por eso mi pregunta era, ¿dónde entra la misión? Ya.
En el tema de gestión, la visión está intrínsecamente relacionada directamente con la persona que te va a vender el escenario. O sea, si yo te tuviera que hacer la inserción laboral o tuviera que hacer el proceso de capacitación y yo soy tu jefe, te va a depender de que yo sepa llegar a ti el grado de compromiso que tú puedas tener con la empresa. Entonces, ¿por qué no tocamos la visión aquí? Porque la visión es un paso previo a esto. Porque la visión es el paso cuando se funda la empresa, cuando estamos en ese escenario, ¿correcto? Aquí ya estamos en una puesta en acción, entonces ahí lo que yo necesito es que tú sepas cuál es el para qué. Los objetivos sí los vas a saber, pero los objetivos como visión son de la empresa, no son del trabajador. El trabajador tiene que llegar a esos objetivos, pero más importante que llegue, o sea, no más importante que llegue, lo más importante que conozca en este primer paso los objetivos es que entienda por qué y para qué está ahí. Primero tienes que encontrar ese vínculo con la empresa, ese sentido de pertenencia con la empresa, para que recién le puedas decir, ok, ahora sí te sientes parte de esta, por ejemplo, te sientes parte de esta clase, sí, ahora nuestro objetivo es este. Ah, ya, ok. ¿Se entiende? Claro, sí. Perfecto. ¿Otra pregunta? Los tipos de direcciones que nos ha mostrado se aplica para cualquier rubro de empresa, para Sí. todas las empresas. Sí, es un escenario amplio que se aplica a cualquier tipo de empresas porque no está enfocado en el rubro producción o en el rubro de servicios o en el rubro, no está enfocado en ningún escenario. Es un escenario que se ha estudiado de varios autores que engloba el escenario general de trabajo, porque no nos estamos centrando en lo que hace la empresa, nos estamos centrando en lo que tú gerencias, en lo que tú como gestión puedes, el estilo que puedes llegar a tener. ¿Se entiende? Te respondí más o menos. Sí. Yo entiendo, o sea, generalmente el jefe de recursos humanos es el que se va a preocupar por el gestionamiento del área de recursos humanos, ¿verdad? Por el personal, por buscar oportunidades de desarrollo, de carrera. Pero ¿qué pasa si, supongamos, quieres contratar a alguien, por ejemplo, en la empresa que ya mencioné, se retiró la jefa de recursos humanos, buscan una persona para ocupar ese puesto. Entonces, quizá la persona encargada, que es la analista de selección y reclutamiento, busca a ese personal para la jefa de recursos humanos. Tiene una terna y los presenta. Entonces, supuestamente ingresa este jefe a recursos humanos y dice que se encarga netamente de la gestión. Entonces, ¿cómo evaluar netamente a un personal adecuado para que haga bien el funcionamiento del gestionamiento de recursos humanos? Porque yo veo que dice, no, yo no agarro planillas porque no me gusta hacer planillas y yo me dedico al gestionamiento, pero yo no veo que hace oportunidad de línea de carrera ni en su propia área. Entonces como que eso desmotiva y sin embargo veo que el personal de recursos humanos busca cómo innovar nuevas cosas, pero no las ¿No los pone en acción? aparte que no los valora, no valora y dice si se presenta una oportunidad de trabajo para ustedes yo voy a atender, o sea como que no hace la preocupación de retener al personal. Entonces yo veo que también no tiene conocimiento del personal que trabaja en la empresa, así sea desde producción, cocina, no se preocupa ni siquiera por conocer a la persona, o pasa a una persona por área y ni siquiera saluda. Entonces digo, ¿cómo sería una buena búsqueda de tener un buen ojo para buscar a un buen gerente o un buen jefe de recursos humanos? O supongamos que buscamos otra empresa y necesitan un gerente, aparte que nos dicen, no, pero buscar a un gerente tienes que tener una buena observación, quizá ponerlo aplicando en un lugar como su capacidad de liderazgo, o sea, usted nos puede brindar. A ver, todos los trabajos tienen perfiles, ¿correcto? Tú tienes dentro de la elaboración, dentro de la constitución de una empresa, parte de los procesos, o sea, de los procedimientos que tienen que seguir para tener una empresa, es que tienes que tener, ¿qué cosa? Perfil de costo. Perfil del puesto, exacto. Cuando tienes un perfil del puesto, ¿qué te permite? El perfil del puesto son el perfil del puesto son las capacidades que debería tener una persona para adecuarse de la mejor manera a desarrollarse, desenvolverse en ese puesto de trabajo. Capacidades, ¿correcto? Si tú contratas a una persona solo por esas capacidades, realmente te estarás asegurando de que esa persona va a ser competente en lo que tiene que hacer. Porque lo que puede haber pasado en esa empresa es que realmente han contratado a personas por la capacidad que tienen, más no por la competencia. Entonces, más que tener un buen ojo, va por el tema de cómo esa persona puede dar fe de que tiene las competencias de poder gestionar eso.
no solo las capacidades. Entonces, el análisis es un análisis mucho más profundo, porque no me interesa que tengas tu maestría en recursos humanos en la San Ignacio, ¿se entiende? Porque esa es una capacidad. La competencia la pones a prueba en una entrevista personal, y la competencia la pones a prueba con escenarios de resolución de ciertos, resolución de ciertos situaciones, casos que te permitan valorar ¿qué cosa? La competencia de esa persona para la toma de decisiones correcta. Porque la idea de un gerente de recursos humanos es que tiene que tener, bueno, la idea de un gerente en general es que debe tener una buena, discernir bien en las acciones que va a tomar. O sea, tiene que tener una capacidad de análisis, ¿correcto? Y tener una capacidad de análisis no es que haya llevado, que te traiga su diploma de yo llevé capacidad de análisis 1, 2 y 3, no, sino que tenga la capacidad de poder y sea competente en ese sentido. Y fuera de tenerlo en un escenario de trabajo, o en un escenario, de entrevista de trabajo, se va a dar propiamente dicho en el día a día en su trabajo. Entonces está la capacidad de eso, pero hay un punto ahí. Tú no puedes exigirle a una persona lo que tú no eres. O sea que para tener un gerente de recursos humanos que sea y que cumpla con ese perfil, tendrías que tener un gerente general que ya tenga ese perfil.